Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse a esta hora, tanto desde los que están en Colombia, otras partes de Latinoamérica, los que están en Chile. Un gusto, un agrado poder compartir con ustedes esta masterclass sobre fundamentos de Customer Success y puntualmente ese rol estratégico que transforma clientes en aliados de crecimiento. Entonces, hoy los vamos a acompañar en esta masterclass precisamente, bueno, Benjamín Sandoval. Benja, Hola, un ¿cómo hola estás? enorme. Y Diana Mesa, quien les habla. Ambos tenemos una gran trayectoria en este ámbito de Customer Success y justamente lo que queremos es ayudarles a impactar decididamente en tener aquellos frameworks, aquellas líneas claves más estratégicas para que realmente podamos construir un Customer Success bastante fuerte, bastante relevante de cara a el negocio, no solamente a nuestro negocio como tal, como Customer Success de nuestras empresas, sino cómo realmente estamos impactando a partir de nuestro producto o servicio a nuestros propios clientes y a los clientes de nuestros clientes. Entonces, un agrado poder compartir hoy con ustedes. Gracias por conectarse justamente, y a los que están conectados a través de otras plataformas como LinkedIn o YouTube, también bienvenidos, por supuesto. Vamos a trabajar decididamente en una serie de puntos que antes les habíamos compartido en la invitación. Vamos a trabajar en como Customer Success es realmente motor de crecimiento, qué es eso, a qué le apunta, por qué tenemos que hablar del tema. Dos, vamos a entenderlo desde el punto de vista del onboarding, cómo crear una experiencia que realmente sea transformadora, que realmente nos lleve a dejar a ese cliente en una ruta comprensible, estructurada, que lo lleve no solo a la retención, sino fundamentalmente a lo más complejo, la fidelización. Vamos a trabajar el tema del churn, que fundamentalmente no, siempre es como nuestro talón de Aquiles y ese tema que nos deja siempre como en ese momento álgido de cara al negocio. Vamos a trabajar también cómo los datos pueden ayudarnos a realmente construir historias que valen la pena y que nos ayudan a tomar decisiones sólidas, potentes, significativas en el negocio. Y finalmente vamos a trabajar el tema de cómo convertirnos en un verdadero asesor estratégico de cara al cliente. Entonces, gracias a todos los que nos están viendo en este momento, decirles un poquito por qué estamos aquí, o sea, quiénes somos estas personas que estamos aquí y decirles que tanto Benjamín como yo a lo largo de nuestra trayectoria en Customer Success, en Customer Experience, en el mundo de la conexión con los clientes, siempre hemos trabajado en distintas universidades. Eso nos ayuda a entender un poco las dinámicas desde la perspectiva educativa, no solamente desde lo practitioner, que es supremamente relevante, sino también como desde el punto de vista de conectar con ustedes para poder llevarles efectivamente estructuras, planteamientos que realmente obedezcan a un análisis profundo, a un análisis relevante y particularmente que les sirva en su día a día. Queremos invitarlos a que vayan haciendo sus preguntas porque parte de hacer en vivo esta masterclass es que al final vamos a tener un espacito para responder aquellas preguntas o plantear aquellos comentarios que para nosotros son supremamente vitales. Decirles entonces quiénes somos. Bueno, yo particularmente con Customer somos una consultora especializada en Customer Success y lo que hacemos es realmente ayudarles a todas las organizaciones que están creando o ya tienen un Customer Success avanzado a potenciarlo, fortalecerlo, a trabajar desde mejorar ese diagnóstico puntual de lo que tienen, esos puntos de fricción, dónde estructurar una mejor forma de entender esa relación con los clientes desde el mapeo del journey, desde la segmentación, pero fundamentalmente también desde la formación. Por eso estamos hoy aquí. Esa formación que nos hace crecer todos los días, nos hace ser mucho más potentes en nuestras líneas base de tratamiento con los clientes, pero también con ese cliente interno, porque finalmente en áreas donde apenas nos estamos fortaleciendo, que estamos en este periodo de crecimiento en América Latina, en esta área, pues necesitamos validarnos, necesitamos hacernos muy robustos y necesitamos mostrarle a el cliente interno por qué es tan relevante invertir en un área de Customer Success y por qué esta área realmente se convierte en un impacto en los resultados del negocio como tal. Entonces, en eso particularmente también hacemos énfasis. Llevamos más de 15 años trabajando en este mundo y realmente pues siempre nuestra idea
es fortalecer el quehacer de la experiencia del cliente y de la estrategia centrada en el cliente. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a entrar en materia particularmente desde las distintas aristas que les planteamos. Entonces la primera cosa muy significativa es entender por qué somos un modelo de crecimiento, por qué esa filosofía de ver al cliente que tenemos hoy es vital, es fundamental para seguir trabajando como organización, para crecer, sobrevivir en momentos supremamente difíciles como los que estamos, porque estamos en momentos donde todos los días hay un entorno complejo, un entorno que liderar, un cliente difícil, un cliente que genera mucho impacto en la facturación del negocio y que necesariamente tenemos que conservarlo y conservarlo bien. Entonces vamos a ver distintos puntos, pero empezamos a tener como el primer gran elemento y es entender qué es eso de Customer Success. Y a mí me encanta decir qué es Customer Success, porque yo hago el ejercicio cuando hablo con colegas de Customer Success, cuando hablo en el entorno de Customer Success, y muchas veces solo nos dicen, no, Customer Success igual retención. Sí, pero ¿qué hay detrás? Entonces, una muy buena definición que a nosotros nos gusta mucho es decir que Customer Success es una verdadera estrategia. Es una verdadera estrategia que realmente impacta el core del negocio. ¿Cuál es el core del negocio? El cliente. No existe, no existirá jamás una organización sin clientes. Y por lo tanto, es de vital importancia que logremos estructurar, definir, construir una estrategia que nos permita realmente garantizarle a esos clientes que logren los objetivos con lo que nosotros les estamos entregando. Y adicional, tener una relación que realmente sea sostenible y rentable en el tiempo. Entonces, para nosotros esta definición, de alguna manera, bajo esos parámetros de resultados deseados por parte del cliente y esa sostenibilidad y esa rentabilidad, son los puntos claves o el detonante fuerte para entender qué es Customer Success como tal. Y Customer Success, pues es una palabra, es una estrategia que se sustenta como en cuatro pilares básicos. El primero, en diseñar experiencias. Nosotros trabajamos por construir experiencias sólidas con el cliente, anticipar esos riesgos, que no nos llegue el riesgo y ahí es donde nos diferenciamos enormemente de las áreas de soporte o de otras áreas del negocio que son más reactivas. Nosotros somos, por el contrario, áreas del negocio supremamente proactivas que vamos enfocados a lograr entender qué está pasando antes de que el fuego pues arrase toda la relación con ese cliente que tenemos. Definitivamente los datos son la clave y luego lo veremos. Vamos a trabajar efectivamente porque los datos son fundamentales. Sin datos definitivamente no hay customer success. Sin data definitivamente no hay estrategia. Y finalmente, esas relaciones genuinas, esas relaciones que nos llevan a una fidelización, más allá de entender o construir simplemente algo que se llame retención. Y digo simplemente porque no es solo retener, es lograr generar una relación fuerte, potente, sistémica con ese cliente a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y finalmente, recordarnos que este término, que pese a que llevamos años trabajando en las organizaciones, de pasar de simplemente tener una mirada o una orientación al producto, hoy nuestra mirada tiene que ir más orientada al cliente. Y es algo que a lo largo de los años ha costado, porque siempre, incluso hoy, lo vivimos en las organizaciones, siempre estamos como producto, 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 pero ¿qué hay detrás de esa relación con el cliente? Entonces, finalmente este concepto se lo inventa Salesforce en 2005. Realmente 20 años no son nada para un concepto de estas características y un crecimiento escalonado por el que ha tenido. Y desde 2005 estamos hablando de Customer Success como tal, para, en principio, entender la retención, aumentarla y construir una relación de retención con el cliente, pero luego realmente entenderla como una relación recíproca, donde si el cliente tiene éxito, pues evidentemente renueva, crece, recomienda y eso hace que la relación sea más sólida. Entonces, basados en ese esquema, vamos a tener un punto clave y es entender todo lo que ha significado Customer Success. Y los datos no mienten. Los últimos informes hechos por Churn Zero, Gainsight, que me imagino que que todos conocemos este tipo de herramientas, incluso la misma consultora Deloitte, han determinado cómo efectivamente hablar de Customer Success hoy es una palanca de crecimiento y no un centro de costos como
muchas veces creen hacérnosla ver en las organizaciones. Usted solo gasta, usted solo pide recursos, pero realmente sin nosotros difícilmente el crecimiento de las organizaciones se puede ver. Entonces ahí vemos cómo definitivamente los clientes actuales son los que detonan realmente la construcción de valor dentro de las organizaciones, las que hacen que facturemos, las que hacen que crezcamos, las que hacen que mostremos valor al ecosistema donde estamos funcionando. Y definitivamente, como vamos viendo que las empresas B2B, que es donde nace Customer Success, definitivamente están trabajando decididamente en esta área, la están fortaleciendo, la están creciendo a lo largo del tiempo, pero esta sensación de crecimiento en el B2B también está impactando el B2C y está impactando organizaciones que no son necesariamente del mundo SaaS. Está impactando el mundo de la farmacéutica, está impactando decididamente el mundo del retail, está impactando decididamente, por ejemplo, el marketing uno a uno con un Natura, con un Herbalife, que ya empiezan a tener áreas de Customer Success sólidas, relevantes y potentes. Y cómo la inteligencia artificial, pues que hoy ya es parte como de nuestra razón de ser, es como un apellido, ya que tenemos que tener ahí todo el tiempo impregnado, que no es algo como un accesorio, sino que es parte del ADN de Customer Success, y cómo finalmente, sí o sí, el tener plataformas dedicadas a entender el área, a construir las dinámicas de relacionamiento, pues son claves para poder potenciar el core del negocio desde nuestra área de CIES. Entonces, en ese punto de vista, entendemos cómo empresas, aquí tenemos un muy buen ejemplo, como empresas como RD Stations, que es una empresa desde latinoamericana, es puntualmente brasilera, pero que tiene una amplia presencia en toda la desde Brasil para el resto de América Latina. Es un muy buen ejemplo de cómo la mirada de Customer Success transformó puntualmente el negocio. ¿Y por qué les traemos este ejemplo? Primero, por lo relevante que ha sido a lo largo de los últimos 2 años. Segundo, porque, bueno, por temas de confidencialidad no podemos llevarles como puntualmente algunos de nuestros casos particulares, pero este es un muy buen ejemplo para entender cómo en área de Customer Success se convierte no en una función del negocio, sino en parte del core transversal del negocio, porque se entiende que sin clientes, sin una relación fuerte con el cliente, pues difícilmente vamos a poder potenciar y capitalizar esta función. Entonces, en efecto, ellos tenían un gran desafío. El desafío uno era que muchos de sus clientes tenían una madurez digital supremamente baja, que los Customer Success Managers seguían siendo muy reactivos, que no tenían unos insights centralizados, que no tenían elementos de toma de decisiones potentes, porque no había de dónde sacar y socavar la información, porque dada esa baja adopción digital, gran parte de sus clientes tenían una adopción muy parcial del producto y todos sabemos la correlación que existe entre adopción y churn. Si no hay una baja adopción, el churn generalmente nos va a aumentar. Entonces, ellos tenían este gran desafío que no es exento al resto de los desafíos que nosotros tenemos y particularmente esa necesidad de seguir escalando sin crecer en costos de personal. ¿Sí? Y es un gran desafío porque a mayor número de clientes, pues mayor necesidad particular de cubrir ese relacionamiento. Entonces, hoy más que nunca la tecnología nos permite identificar de qué manera atacar y segmentar debidamente a esos clientes para poder responder potentemente a cada una de las necesidades. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la base, la segmentación. Yo logro una buena segmentación, logro entender desde la segmentación cómo voy a abordar los distintos momentos del viaje, es decir, desde el onboarding, qué tipo de valor le voy a entregar a cada uno de esos segmentos de cliente, cómo es su adopción, si puedo hacer upselling, si puedo hacer cross-selling, qué tipo de productos son más óptimos para que ese cliente logre los objetivos que tiene cuando me compra a mí el producto o servicio que yo le ofrezco. El modelo mixto de atención, y ahí entra algo supremamente importante, cómo logramos entender que esos clientes más relevantes, que generan más facturación, que tienen más impacto en nuestros resultados, pues tenemos que tener una conexión mucho más profunda y una relación mucho más estrecha. Entonces ahí es donde entra de alguna manera esa atención mucho más humana, ese high touch donde realmente el contacto es permanente, periódico y más significativo y nos está obligando a nosotros a hacer más. Y
Esos otros que son clientes importantes, pero que igual no son tan relevantes dentro del concepto del impacto en el negocio, pero que igual en volumen son muy importantes, que podemos atacarlos desde el punto de vista mucho más automático y eso fue lo que hizo justamente RD Station. Y finalmente, el tema de los playbooks. No playbooks genéricos, no playbooks irrelevantes que uno dice, bueno, sí, hice un playbook, pero era un playbook que me pudo haber ofrecido y me sirve para cualquier tipo de producto o servicio y es tan absolutamente genérico que no me va a apostar a mí realmente nada, sino playbooks que realmente estén conectados con las señales de uso que me está presentando mi producto en particular o mi servicio en particular. ¿Sí? Desde ese punto de vista, entonces, Ardi se puede convertir en un muy buen ejemplo de cómo sí es un muy buen generador de valor. Tuvieron unos resultados enormes, unos resultados de mejora de adopción, de mayor expansión, de ratios por Customer Success Manager, pero fundamentalmente también un sistema asociado particularmente a la autoeducación, a la fidelización de carácter emocional y a esa conexión de sentirnos parte de una comunidad, que es finalmente lo que hoy pretendemos nosotros aquí, o sea, que estructuremos, construyamos y trabajemos bajo una lógica de aprender juntos, de trabajar juntos en el mejoramiento regional del esquema de Customer Success. Entonces, ¿qué vemos? Uno, que si es no es soporte, sino que ellos lo entendieron desde el principio como una estrategia de crecimiento del negocio. Dos, que si hay que escalar, no necesariamente me lleva a, y esto a alguno nos puede generar estrés, porque decimos, bueno, no vamos a tener mucho trabajo, pero claro, es parte del ejercicio de cómo segmentamos muy bien a nuestras cuentas para que nuestro trabajo cobre mayor valor en esas cuentas que efectivamente hay que ponerle doble foco y en aquellas que de alguna manera esa significación de Tech Touch puede darle igual valor a ese cliente en el estado en el que está. Y finalmente, el tema de cómo logramos esa fidelización que realmente contempla un valor emocional. Nosotros no podemos desconocer que si bien estamos ligados a pensar en números, a pensar en datos, a hacer todo el tiempo una correlación entre causa-efecto o cómo nosotros estamos llevando o trabajando las distintas métricas de actuación, cómo realmente detrás de cada métrica, de cada resultado, hay una relación con un ser humano, hay una relación con una persona y esa persona necesariamente tiene que tener o es entenderse como una conexión. Y esa conexión está asociada a un montón de relaciones emocionales porque, como bien sabemos, gran parte de nuestro ejercicio de toma de decisiones está arraigado particularmente a momentos asociados a la experiencia emocional. Y ahí es donde vamos a finalizando este primerito que tiene que ver con algo muy importante. Y ese algo muy importante toca con algo que de alguna manera, y esto es una palabrita para que les quede ahí como muy metida en la memoria, tiene que ver con el tema del customer delight, es decir, con esos momentos de encantamiento, con esos momentos que generan realmente esa conexión muy profunda, muy emocional, muy significativa con ese cliente. ¿Sí? Hoy todavía no estamos hablando de robots, aún de solo robots, no solo inteligencia artificial, sino que realmente estamos hablando de cómo nos relacionamos entre personas, por más que fluya la tecnología en esa relación con mucha de nuestra base de clientes. Entonces, Elman y Abraham en un artículo del 2022 hacían referencia de que las empresas que generan momentos de encantamiento o esos momentos delight a través de Customer Success logran mayores tasas de retención, un cross-sell importante, recomendaciones, superando a competidores en crecimiento. Entonces, ahí en esos momentos de delight, yo creo que hay que pensarlos profundamente y esos momentos de delight que les mencionaba, esos momentos de encantamiento, van muy orientados a cumplir o a superar más que a cumplir, a superar las expectativas del cliente, ¿sí? Entonces, es muy importante entender cómo realmente logramos efectivamente ir más allá.
Y ahí se conecta con lo último que vamos a ver en esta masterclass, y ese ir más allá tiene que ver con que ir más allá es dar mucho, entender esa conexión de volvernos no un apagador de incendios, no simplemente un velador o alguien que vela solo por la retención, sino que nos convirtamos realmente en unos asesores, en unos consultores permanentes con cada uno de nuestros clientes más relevantes. Y desde ese punto de vista, ¿cómo vamos pasando a entender que ese Customer Delight va entendiéndose desde cómo, desde el onboarding, desde cuando termino el onboarding, cómo voy celebrando, cómo voy trabajando esos primeros logros post-onboarding con mi cliente, cómo voy identificando o anticipando los riesgos, cómo voy identificando de qué manera construyo relaciones previas antes de la renovación para que el proceso de renovación sea lo más orgánico posible. Y finalmente, cómo hago procesos de educación donde acelerar o construir esa relación con el cliente sea algo que realmente sea más significativo. Y ya vamos a ver un poquito ese tema del onboarding, porque el onboarding es una de las cosas que a veces como que como que se nos pasa o como que decimos, ay, sí, hay un área de onboarding, o sí, es bacano que se hizo bien el onboarding porque creemos que cumplimos el check de construir esa primera relación, de pasar de ventas a que el cliente construya esas primeras relaciones con el producto, pero necesariamente tenemos que ver el onboarding desde una perspectiva más estratégica. Y estos son datos justamente de un estudio que hizo OnRAM hace más o menos unos 3 meses, que decía que el 48% de los clientes abandonan el onboarding si no ven rápido valor, es decir, yo empiezo a destinar tiempo para hacer un onboarding, pero yo no veo que mis resultados hayan cambiado o mi manera de ver o de hacer las cosas en mi trabajo haya cambiado, entonces necesariamente tengo que hacer una revisión. O como el 25% de reducción en el time to value se logra en el uso de un onboarding digital bien hecho. O como el 55% de las empresas que recortan la inversión en onboarding vio un aumento del churn en 6 meses. Entonces vemos cómo realmente es ahí donde hay una conexión entre mi promesa de valor y mi percepción de valor. Cuando yo tengo una promesa de valor sólida pero mi percepción de valor no lo es tanto y el cliente está muy alejado de entenderla porque desde el onboarding no se la planteamos bien, ahí es donde empieza el primer quiebre y empieza el primer fraccionamiento. Entonces es muy importante aprender a diseñar un onboarding realmente desde la intencionalidad. ¿Y cómo se logra un onboarding con intencionalidad? Pues lo más importante, número uno, y aquí se nos olvida siempre, nosotros lo vivimos siempre en distintos proyectos, en nuestra vida cotidiana, lo vemos muy a menudo cuando realmente creemos que hay que empezar por el producto y pensar por el producto y nos olvidamos del cliente. Entonces aquí es muy importante entender cuál es el objetivo concreto que busca mi cliente cuando me compra la solución y cómo ese onboarding realmente se alinea con ese objetivo que tiene el cliente. Supremamente importante definir unas primeras métricas y esas primeras métricas tienen que ver con ese time to first value. Cuando empiezo a percibir esos primeros momentos, te digo, wow, compré lo que necesitaba, compré lo que realmente estaba buscando. El efecto wow del principio. Entonces, esas primeras métricas del primer reporte generado, el primer cliente agregado, cositas que van generando como hitos, por mínimos que sean en ese onboarding, que van generando esa primera conexión y vamos viendo que realmente el cliente está cumpliendo eso del principio, esos primeros objetivos. El tema de cómo logramos segmentar el perfil y entender esa madurez del cliente. Y ahí es supremamente importante que tengamos un feedback fundamental desde ventas. Que ventas al principio nos diga, ya, este cliente le cuesta mucho lo digital, le va a costar mucho entrar a nuestra plataforma, le va a costar mucho encontrar ciertos aspectos que indican o que son los que más le pueden servir en su vida cotidiana. Entonces, ahí entender que el onboarding no es algo genérico. No es que hagamos un onboarding para todos los segmentos y indivisible, que todo el mundo esté como en el mismo saco, sino que realmente empecemos a diferenciar
y a crear onboardings donde realmente podamos personalizar contenido, hacer seguimientos según el perfil. Y cómo integramos esos momentos de verificación. Entonces, esas señales que nos van diciendo, bueno, lo está empezando a usar, está entendiendo lo que hacemos, le sirve lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, porque puede ser que esté incorporando la información de manera equívoca y nos estemos dando cuenta desde el mismo onboarding. Entonces ahí es donde empiezan a saltar las alarmas y los primeros como red flags de decir, aquí no estamos haciendo bien las cosas, redefinamos la manera como estamos incorporando a este cliente para que este cliente desde el momento uno o desde ese momento uno de la verdad, que es el onboarding, pues realmente empiece a disfrutar lo que le estamos entregando. Y cómo esto es un ajuste de error. Yo me encuentro un montón de gente que hace onboardings genéricos y onboardings que a pesar de los red flags que les mencionaba, empiezan a salir un montón de elementos dentro del mismo onboarding y lo dejan tal cual. ¡Oh! No es mi pega, no es mi asunto. Yo estoy haciendo, el onboarding está en marcha. Pero si dejamos que el onboarding está en marcha mal hecho, no sabemos que no está funcionando coherentemente, ahí es donde tenemos que actuar decididamente. Y otro punto importante tiene que ver con que dentro de ese onboarding, la capacitación es la insignia, es como el caballito de batalla, es como el gran escudo triunfal con el cual vamos a trabajar un buen onboarding. Y ahí un estudio que hizo User Guiding en el 2024, el año pasado, decía que el 67% de los usuarios abandona o subutiliza una plataforma por no entender cómo conectar el producto con sus objetivos reales. Entonces, ahí donde está la falla, en el primer momento de ese onboarding y en esos procesos de capacitación. Entonces, entender que la capacitación no es un paso administrativo, no es un check, no es, ay, qué aburrido, tenemos que montar capacitaciones, me toca, sino que realmente lo entendamos como ese primer puente entre el producto o servicio y finalmente el propósito del cliente, ¿sí? Que entendamos que las capacitaciones deben estar muy centradas en casuísticas, en elementos que le permitan al cliente digerir por qué este proceso, este producto o servicio es relevante. Y entender que también el cliente tiene que sentirse como cómodo utilizando la plataforma. Y la manera de entender esa comodidad es que las capacitaciones sean lo más adecuadas posibles. Entonces, entender que el cliente es el centro de la actuación de las capacitaciones, que no hacemos capacitaciones genéricas, sino dependiendo de la misma segmentación, que deben permitir multiformatos, que a veces solo hacemos videos eternos con roadmaps que nunca acaban y vamos y venimos y hay una persona entrando a la plataforma y mostrándole ítem por ítem momentos larguísimos que no le quedan nada en la memoria de esa persona sobre cómo entrar o optimizar al máximo la plataforma que tiene o el producto que tiene en el caso del B2C. O sea, todo esto tiene que llevarnos a optimizar al máximo los recursos, a que sean muy medibles, es decir, que podamos identificar cuánto nos ha servido para el uso, cuánto nos ha servido para percibir esa utilidad por parte del cliente sobre la plataforma y que realmente esté conectada siempre con el valor. Y hablar de valor es realmente qué puedes hacer ahora con lo que ya sabes, que antes no tenías ni idea y no podías hacer o no lo hacías de la misma manera que lo estás trabajando ahora. Y en ese punto importante es lograr tener formatos binge learning, es decir, esos formatos que realmente sean prácticos, rápidos, simples, fáciles, formatos que nosotros de alguna manera estemos trabajando en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, es decir, microlearning, formatos rápidos de 2 a 5 minutos, con un objetivo, no con 20 objetivos distintos, sino que nos lleve al centro del punto, a que sea muy mobile friendly, a que tenga una narrativa muy clara, a que además se vea como una especie de episodios, como si estuvieras viendo tu serie favorita, guardadas proporciones, claro está. No vamos a decir que es igual de divertido ver, no sé, bueno, los viejitos Friends que, que la última serie, pues que un producto o servicio, pero sí o sí que nos lleve a ver algo secuencial y no un montón de elementos masivos sin entender realmente qué nos están hablando. Nosotros tenemos una muy buena reseña o una muy buena observación que tiene que ver con el tema de TikTok. O
sea, los formatos tipo TikTok son supremamente útiles, supremamente agradables, supremamente buenos, así que esos formatos de TikTok pueden ser una muy buena alternativa. O sea, hoy en día pensamos al estilo TikTok, hoy en día aprendemos todo el tiempo como al estilo rápido. En 30 segundos dime lo más relevante, en menos de un minuto dime cómo aprendo a construir ABCD. Este tipo de cosas son mucho más potentes y significativas que un formato largo, denso, complejo, con una persona haciendo clic en cada uno de los ítems de la plataforma. Además, porque también se olvida. Y desde ese punto de vista, cómo realmente entendemos que el onboarding no termina con la última sesión de capacitación, sino que realmente estamos en un onboarding permanente. En Success estamos en un onboarding permanente. Entonces, desde ese punto de vista, en Customer Success, desde ahí, ese onboarding tiene que ir muy conectado con evitar que efectivamente llevemos a tener un churn alto. Súper, Diana. Entonces pasamos al tercer punto que queríamos ver en esta clase, que es cómo detectamos señales de churn antes de que sea demasiado tarde. ¿Ya? Aquí, en primer lugar, es importante darnos cuenta que el churn empieza no cuando el cliente se va, sino que cuando deja de ver el valor en nuestro producto. Y porque es importante además tener en consideración o tratar de predecir el churn o de adelantarnos a que esto ocurra, en primer lugar por el impacto que tiene en el revenue, en los ingresos de la empresa. Hoy traer clientes nuevos, dependiendo de la empresa, dependiendo de la industria, cuesta entre 5 y 25 veces más que retener un cliente actual. Entonces, es muy importante tener un foco en mantener a los clientes que hoy tenemos en nuestra cartera. Y por otro lado, porque puede tener un impacto negativo en nuestra marca, en cómo nuestro producto y servicio puede ser visto por prospectos, por futuros clientes, porque un cliente fugado puede ser el resultado también de un cliente enojado que podría manchar nuestra marca o nuestra reputación con el boca a boca también, ¿no? Ahí continuamos. Bueno, ¿cuáles son a nivel general las principales causas de churn que podemos ver? En primer lugar, tal como mencionó Diana anteriormente, puede verse a que el cliente nunca recibió el resultado que ellos esperaban. Puede ser que el producto esté funcionando correctamente, tal como se pensó que funcionara el producto, pero quizás nunca nos centramos en que éste resolviera o cumpliera con los objetivos y metas que el cliente expresó desde un inicio. Esto también pueden ser problemas de comunicación, ya que puede ser que nosotros como Customer Success no hayamos tenido o hayamos estado al tanto de cuáles eran las metas que el cliente le presentó a ventas, por ejemplo, de manera inicial. También podrían ser problemas o limitaciones del producto. Esto quiere decir problemas técnicos, que hayan errores constantes, pero también cosas que el producto no haga y que el cliente pensó que sí hacía o le gustaría que hiciera. Eh, por otro lado, tenemos problemas con el precio y acá también es importante, más que el problema, el precio no suele ser un problema, sino que el problema suele ser que no se percibe el valor. O sea, el cliente no siente que está recibiendo lo que está pagando, ¿ya? Esto también tiene mucho que ver con cómo se comunica el producto, con cómo se comunica el servicio. Es mucho de la comunicación y es mucho del rol del Customer Success de estar constantemente asegurándose que el cliente perciba el valor del producto o del servicio. También tenemos desventajas competitivas y esto tiene que ver con la competencia y con nuestro entorno. Hay veces que ser que la competencia ofrezca mejores productos o que ofrezca productos que tienen conexiones con otros software que nosotros no tenemos, por ejemplo, o que ofrezca precios mucho más llamativos. Y por otro lado, como ya mencionó Diana anteriormente, un onboarding poco efectivo tiene un impacto muy grande y puede aumentar considerablemente las probabilidades de que haya un churn. Adicionalmente, es importante reconocer por qué tenemos que detectar un posible churn, por qué tenemos que adelantarnos al churn. En primer lugar, tiene que ver un poco con la escalabilidad. Cuando llegamos a tener muchos clientes, es importante que seamos capaces de identificar cuáles están en riesgo, porque no podemos atender a todos los clientes por igual. Como ya mencionó Diana, la segmentación nos sirve un poco para eso, pero el estar mirando datos nos permite darnos cuenta que hay clientes que necesitan más apoyo, que hay clientes que en este momento necesitan que estemos ahí. Entonces, al predecir el churn, nosotros podemos
abordarlo y eliminarlo y centrar nuestras capacidades y los recursos que tenemos y el tiempo que tienen nuestros ejecutivos de Customer Success en enfocarse en esos clientes en riesgo. Esto se relaciona a la optimización de recursos, como ya mencioné, no solo tiene que ver con recursos como tiempo, pero también recursos de vale la pena a este cliente ofrecerle algún descuento, ofrecerle alguna funcionalidad adicional para convencer que se quede, para dar vuelta a esta situación. También nos permite personalizar estrategias de retención. Si estamos enfocándonos en detectar posibles churn, en adelantarnos al churn, vamos a poder tener estrategias de retención enfocadas en ciertos segmentos que más lo necesitan o en ciertas industrias que más lo necesitan o en ciertos tipos de clientes que más lo necesiten. Y por otro lado, también nos permite implementar mejoras en el producto o en el servicio. Si hoy somos capaces de identificar dónde están los problemas o dónde están los drivers o gatillantes que generan posibles churn, podemos entonces mejorar esos procesos. Puede ser que sean solo procesos nuestros como equipo de Customer Success, pero también pueden ser que sean procesos de otros equipos, procesos en facturación, procesos que tengan que ver con el equipo de soporte, por ejemplo, o también funcionalidades o la experiencia que tienen los usuarios usando nuestro producto o servicio. ¿Ya? Entonces, finalmente, el adelantarnos o el buscar adelantarnos al churn nos va a permitir usar nuestros recursos de mejor forma y también centrarnos en qué puntos del Customer Journey Map necesitamos mejorar para que esto no siga ocurriendo. Y acá centrándonos un poco más ya en las señales que podemos mirar, obviamente estas van a depender de la industria, del tipo de producto o de servicio que cada uno de ustedes esté trabajando, pero hay señales de producto y de usabilidad. Por ejemplo, veo que hay una caída en la actividad, que menos usuarios están ingresando a la plataforma. O me doy cuenta que hay funcionalidades clave que no están siendo utilizadas por ciertos clientes. Ha bajado el NPS o ha bajado los resultados de satisfacción. Están aumentando los tickets de soporte. Estas pueden ser señales que se relacionan con el producto y con el uso que nos podrían eh, levantar ahí un poco la alerta. También hay señales que tienen que ver con la relación directa con el cliente. Por ejemplo, nos deja de contestar correos, no asiste a las reuniones. Era un cliente que constantemente nos escribía por WhatsApp, por ejemplo, y ya no lo está haciendo. Vemos también que su comportamiento con el producto cambia. Era una persona que antes o una empresa que pagaba siempre a tiempo y ahora nos damos cuenta que se están atrasando con el pago o que las cuentas se le ha suspendido por no pagar, por ejemplo. Y también esto más directamente con el equipo de soporte y con el equipo de Customer Success que tienen una conexión más directa, nos podemos estar dando cuenta que hay un sentimiento de frustración o un sentimiento en general negativo por parte del cliente. Y esto se puede ver en las reuniones, los correos, etcétera. Y por último, también hay señales que tienen que ver con el negocio, no con nuestro negocio, sino con el negocio de nuestro cliente. Esto, por ejemplo, cambio importante en la dirección. Nos dimos cuenta que el área que había contratado el producto o servicio que estamos usando ahora pasó a responderle a otro C-level dentro de la empresa donde ellos están. Puede que entonces sus objetivos sean distintos. Quizás cambiaron a los administradores que utilizaban nuestra plataforma. El contacto que teníamos ya no es el mismo, lo despidieron, pusieron a otra persona ahí, todavía no lo conocemos. Eso nos da también señales de churn. Y también situaciones que ya se escapan obviamente de nosotros, pero fusiones, divisiones, ventas, problemas económicos en específicas industrias que también nos podrían hacer ver señales importantes que podrían llevar a un churn más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo podemos anticiparnos al churn? Acá de manera muy sencilla tenemos tres pasos principales, ya que son muy básicos, pero es importante igual revisarlos. Primero, necesitamos recoger la mayor cantidad de datos posible. Ya estos datos obviamente tienen que ser confiables y tienen que ser de calidad. Más adelante vamos a ver qué tipos de datos nos sirven y cómo podemos obtenerlos. Luego estos datos tenemos que analizarlos, tenemos que tratar de encontrar métricas y poder ordenar estas métricas de cuáles son más importantes y más relevantes, ¿ya? Y por último, también tenemos que determinar cómo estas distintas variables, cómo estos distintos resultados que tengo se relacionan con el churn. Cuáles son, por ejemplo, tienen un efecto mayor.
cuáles son las más relevantes, las más importantes. Y también necesito entonces determinar cada cuánto voy a ir midiendo estas métricas, cada cuánto las voy a ir viendo, y cómo voy a ir tomando decisiones con ellas. Y acá también es importante ver qué hacen otras empresas, qué hacen otros Customer Success, qué datos utilizan finalmente o de dónde, por dónde parten, por dónde empiezan a recoger información. Y según una encuesta que hizo Databox durante este año, nos damos cuenta que el 76% de los Customer Success Managers se centran en segmentar a los clientes y analizar principalmente a los clientes fugados para obtener primero esta relación. ¿Qué pasó? ¿Qué resultados tenían? ¿Cómo se comportaban? Que nos puede haber llevado a que se hayan ido o a que hayan dejado de utilizar nuestro producto o servicio. El 64% también reconocía utilizar el feedback y reviews de los clientes actuales. Nos están dejando feedback, nos están dando recomendaciones, cómo es su NPS, qué comentarios, además de la nota de NPS, qué comentarios cualitativos dejan al responder el NPS, por ejemplo. Y además, el 60% monitorea el uso del producto. Esto tiene que ver, como mencioné, qué funcionalidades se utilizan, cuáles no, cada cuánto se conectan, cuántos de los usuarios que están instalados usando el producto o servicio lo están usando y con qué frecuencia. Finalmente, la recopilación de estos datos es la etapa más importante porque primero nos va a permitir darnos cuenta qué datos tenemos a nuestra disposición. Y esto va a cambiar en todas las empresas. Nos podría encantar tener mucha información y todos los datos posibles, pero esto depende de si la información está o no disponible, si tenemos acceso a ella o no, si alguna vez se preguntó esa información, si tenemos la capacidad técnica para llegar o no a esa información. Y luego también nos va a permitir después, como les decía, tenemos que ahí analizar cuál es el efecto que cada uno de estos datos va a tener en la probabilidad de fuga. Pero obviamente esto es muy manual. Hasta este punto vamos haciendo un análisis muy manual y la idea es tratar de llegar a algo que nos permita trabajar nuevamente en la escalabilidad. ¿Cómo vemos esto recurrentemente con muchos clientes, con cada vez más cuentas, sin tener un ejército de Customer Success, sino que con personas que puedan usar su tiempo y enfocar sus recursos, su tiempo y recursos de forma eficiente? Y acá hay distintas métricas, pero una importante es el Customer Health Index, que lo que hace es ayudarnos a detectar finalmente salud del cliente, y una salud negativa va de la mano con una posibilidad de churn. Y, por ejemplo, Gartner nos dice que esta herramienta no es solo una métrica, sino que es una herramienta que nos va a permitir predecir qué va a pasar, cómo va a cambiar la relación con el cliente, si esta va a mejorar, va a prosperar, o si esta se va a perder. Entonces aquí, donde una métrica muy relevante o una herramienta muy relevante que nos permitiría llegar un poco a esta predicción del churn, a detectarlo antes de que ocurra. Para eso es importante primero, luego de que en el paso anterior recopilamos todos estos datos, ya sabemos, ya hemos detectado relaciones, es decir, ok, en este momento tengo un listado de datos y de información que puedo utilizar para construir mi Customer Health Index. Y ahí tengo que decir, ok, ¿qué tipo de relación tienen estos distintos resultados con el churn? ¿A qué me refiero con esto? Hay datos que tienen una relación positiva y otros datos que tienen una relación negativa. Por ejemplo, si el cliente ha aumentado sus tickets de soporte, esto podría darme a entender que hay una relación positiva con que haya un churn. O sea, mientras más tickets de soporte, hay más probabilidad de que tenga churn. Por ejemplo, esto va a depender obviamente del mercado y de la situación. Pero hay otros que tienen una relación negativa. Es decir, mientras más alto sea el NPS, menor es la probabilidad de que haya churn. Entonces, en este momento yo tengo que determinar con todos estos datos que tengo y que me pueden ayudar a construir este Customer Health Index, tengo que ver cómo afectan al churn, ¿ya? ¿Qué tipo de relación tienen con el churn? Luego, esto también es un trabajo de que no solo vamos a hacer una vez, esto se hace y vamos a ir probándolo y hay que ver si nos hace sentido. Hay que asignar un peso a cada una de estas variables. No todas afectan por igual. Quizás el efecto, si van creciendo o no en su facturación, pueda tener un efecto mucho más grande que la nota que tenemos de resultado en NPS. Entonces uno le va dando un valor a cada una de estas variables, ¿ya? En base al resultado, que obviamente esto lo podemos ver con más detalle, pero definimos segmentos. Llegamos a un número, normalmente un número entre 0 y 1 o un número entre 1 y 100, que se compone de todas estas variables y el precio que se le fue asignada a cada una, y definimos segmentos. Un segmento saludable, un segmento estable, por ejemplo, y un segmento crítico.
Y ahí ya esto nos permite enfocar nuestro tiempo y nuestros recursos quizás en los que están críticos. No solo eso, también si nos centramos en otro tipo de acciones que podemos realizar, el Customer Health Index también nos ayuda a decir, quizás los clientes que yo tengo en mi top, que hoy día su nota de salud es la más alta, son clientes que me podrían ayudar a generar historias de clientes, que me podrían ayudar a, que son oportunidades de upsell y no de crecimiento, por ejemplo. Lo más importante es que el Customer Health Index se construye y se tiene que ir mejorando en base a, una vez construidos, y vamos viendo que la información y el segmento en el que quedó clasificado cada cliente nos hace sentido. No es algo que vamos a construir una vez y se va a quedar ahí estático. Y lo más importante, que esto ya es definir cada cuánto vamos a actualizar esta información y en qué formato lo vamos a mostrar. Esto se va a ver en un panel, quiénes van a tener acceso, cómo vamos a poder ver esta información. Y eso ahí también hay múltiples plataformas que nos permiten hacer esto de forma más sencilla, pero esto es más que nada un acercamiento a cómo llegar a una métrica de predicción. Y el siguiente tema es un poco, ya hablamos de los datos, hemos hablado de cómo ha ido cambiando también el foco de Customer Success, y es importante cómo usamos los datos para contar historias que generan decisiones, cómo logramos nuestras metas también como líderes de Customer Success, como Customer Success Manager, a través de los datos. Y para eso, lo primero es saber que tenemos dos tipos de clientes que tenemos que cuidar con mucho cariño y con mucho cuidado todo el tiempo. Por un lado tenemos el cliente externo, que es el cliente clásico, son las empresas que contrataron el producto o servicio y con los que debemos fidelizar, capacitar, contener en momentos de incendios, que tenemos que apoyar en proyectos de ellos, en proyectos nuestros, retener e idealmente hacer crecer, ¿ya? Pero también tenemos el cliente interno, son todos los otros equipos de la empresa y también la gerencia. ¿Por qué son nuestro cliente? Porque como Customer Success somos el punto intermediario entre el cliente. Muchas veces nosotros o el equipo de Customer Success es quien tiene los mejores insights sobre el cliente, el que tiene la mejor conexión, que va a estar como intermediario entre el equipo de finanzas y y el cliente, en que va a estar como intermediario entre el equipo legal y el cliente, el que va a detectar las mejores formas de comunicar y por ende puede apoyar al equipo de marketing en comunicaciones, etcétera. Y también, como vimos anteriormente, el que puede identificar mejoras para el futuro con el equipo de producto o tecnología. A lo largo de su trabajo, de su desarrollo dentro de Customer Success, vamos a encontrar diferentes momentos donde con los datos vamos a tener que demostrar éxito. Como les digo, ya sea para convencer a una empresa de que se quede, de que siga utilizando nuestro servicio, de que incluya más gente, de que mejore su plan, etcétera. O también quizás a nuestro cliente interno, incentivando mejoras, modificar campañas de comunicación, o también para demostrar resultados a la gerencia, ¿ya? Entonces es importante, primero, reconocer que tenemos estos dos tipos de clientes a los que tenemos que cuidar constantemente. Bueno, antes obviamente de esto, y porque hasta acá vivíamos en el mundo ideal de que tenemos acceso a toda la información, lo primero que tenemos que hacer es ordenar y limpiar los datos. Como Customer Success muchas veces nos toca ser detectives y nos toca buscar en cualquier parte, levantar información, dar vuelta a las bases de datos para tratar de encontrar lo que estamos buscando realmente. Entonces, por eso igual es muy importante dar un paso atrás y decir, ok, primero hay muchos datos que yo necesito o que nuestro equipo de Customer Success necesita, pero que deberían haber sido obtenidos en fases anteriores. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el tope de crecimiento que yo podría llegar a tener con un cliente, quizá el vendedor o el onboarding le debería haber preguntado, ok, ¿cuántas personas están en tu compañía? Si yo hoy día no tengo ese dato, ya me falta información, por ejemplo. O si, no sé, en el onboarding se dijo que el cliente estaba muy interesado en otra funcionalidad, pero que querían probar la plataforma por 6 meses antes. Si yo no tengo esa información, ya estoy partiendo por detrás y me va a tocar buscar información, buscar datos, etcétera. ¿Cómo actuamos como Customer Success aquí? Lo ideal es revisar procesos, revisar el proceso de prospección, el proceso de venta y el proceso de onboarding y ver que la información se esté documentando y que además se estén haciendo preguntas que quizás no son relevantes para ese momento, pero que nosotros ya sabemos que van a ser útiles en el futuro, ¿ya? Esto también va a depender de cada industria y de cada empresa el qué tipo de información nos va a interesar saber del cliente. Por otro lado, el acceso a la información
Acá puse un ejemplo con producto y tecnología, pero también con la información de facturación. Hay veces que la información, cierta información está controlada por otros equipos, ¿ya? Por otros equipos de la empresa. Entonces también tenemos que entender qué información para nosotros es relevante. Por ejemplo, la información de uso o de actividad que tienen los usuarios, porque vamos a tener que ir con producto de tecnología y ver cuál es la factibilidad técnica para nosotros saber, ok, quiénes están entrando, cuándo están entrando, a dónde hacen clic, dónde dejaron de hacer clic, qué funcionalidades no están utilizando. Todo eso, ahí necesitamos y dependemos al 100% de la capacidad técnica que tenga nuestro equipo. O también datos de facturación, cómo han ido facturando, cuál ha sido su crecimiento, se atrasan o no en la facturación. Hay empresas donde esta información solo la maneja un equipo y el acceso a esa información también puede estar limitado. Entonces tenemos que identificar cuáles son estos datos que necesitamos de otros equipos y asegurarnos de que tengamos la factibilidad de obtenerlos. Y por último, pero uno de los puntos también más importantes es dónde está esta información. ¿Ya? Lo ideal es que todos contemos con algún CRM, alguna plataforma donde podamos tener la información de nuestros clientes ordenada, clara, accesible. A todos probablemente nos ha tocado revisar información y que no haya nada, tener que ir a preguntarle a 100 personas detrás, buscar y el vendedor ya no está en la empresa, cómo obtenemos, quién preguntó, quién hizo, qué se le prometió. Todo eso lo ideal es tener ordenado y claro y de fácil acceso. Y además, como Customer Success, tenemos también el rol muchas veces de nos toca educar a los otros equipos de qué información, cómo completarla, dónde completarla y qué procesos tienen que seguir. Pero también como equipos también somos el encargado de mantener esa información actualizada porque también hay rotación. Ese cliente no va a ser tuyo para siempre. Puede ser que crezca y que en el futuro pase a ser de otra cartera, de otra segmentación. Entonces, mientras mejor tengamos documentada la información, mejor va a ser el trabajo que podamos realizar también con los datos. Teniendo ya los datos, es importante acá ver lo que es el storytelling con datos. Cómo utilizamos estos datos y los moldeamos para lograr nuestros objetivos y para lograr también los objetivos que tenga nuestro interlocutor, ya sea el cliente, ya sea una gerencia, etcétera. Y acá hay 5 preguntas que podemos hacernos. Primero, ¿quién es nuestra contraparte o quién es nuestra audiencia cuando vamos a mostrar información o resultados? En segundo lugar, ¿cuáles son los objetivos o preocupaciones principales de este interlocutor? En tercer lugar, ¿qué nos dicen los datos hoy? Y seguido a eso, ¿cuáles son los datos más relevantes? Y por último, ¿cómo es la mejor forma de compartir esta información? Acá traigo un ejemplo práctico de algo que a la mayor parte de los líderes de equipo y en específico de CS les toca, que es reuniones con los C-levels de resultados trimestrales, por ejemplo. Entonces ahí tenemos primera pregunta, ¿quién es nuestra contraparte? Ok, C-levels. ¿Cuál es el objetivo o preocupaciones que tienen? El impacto, por ejemplo, en revenue que ha tenido nuestro equipo. ¿Qué datos tengo hoy día? ¿Qué nos dicen los datos? Tenemos un NPS que está por debajo de lo esperado, por ejemplo. Un churn saludable, pero que está más elevado de lo que teníamos presupuestado. Un NRR de 113% y una usabilidad promedio que va a la baja. Acá yo entonces hago un análisis y digo, ok, ¿cuáles son los más relevantes? Pensando en con quién estoy hablando y qué le importa a quién le estoy hablando. Un NRR de 113% y un churn que está más alto de lo que esperábamos. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de contar esto? Y acá hay un pequeño ejemplo de decir, ok, nuestros clientes crecen, estamos aumentando los ingresos de venta antigua por sobre lo esperado, y nuestro NRR de 113% demuestra que el aumento en el churn lo hemos logrado contrarrestar con upselling por sobre lo presupuestado. O sea, nuestra cartera de clientes sigue saludable y está en crecimiento, por ejemplo. Acá hay métricas que no mencionamos, sí. ¿Por qué no las mencionamos? Porque no son relevantes para la persona con la que estamos hablando y para los objetivos que tiene la persona con la que le estamos hablando. Y esto no solo se puede aplicar con nuestro cliente interno en este caso, sino que también se puede aplicar con el cliente externo. ¿Qué pasa si nuestro cliente nos dice, quiero quizás usar tu producto o servicio en otra empresa, pero te tienes que juntar con el administrador de esa empresa y poder presentar no sé qué? Probablemente a ellos no les interese si la empresa actual utiliza o no ciertos módulos. ¿Qué le interesa? ¿Cuánto tiempo ha logrado reducir en trabajo administrativo? ¿Cuál ha sido el impacto económico de utilizar tu producto o servicio? ¿En cuánto tiempo vieron los primeros resultados? ¿Cuánto tardó la implementación? ¿Cómo lo evalúan los usuarios? ¿Se adecuaron bien o no? Entonces ahí uno va encontrando entonces las métricas relevantes de acuerdo a quién le estoy hablando y qué le interesa a la persona a la que le estoy hablando.
Y por último, dentro de lo que son estas métricas, me gustaría centrarme aquí, que es una métrica muy importante. Hoy día creo que el NRR, como estamos convirtiendo a Customer Success en un centro de revenue más que en un centro de costo, hoy día el NRR se vuelve una de las métricas clave para demostrar el éxito de un equipo de Customer Success. ¿Ya? El NRR lo que hace es comparar finalmente nuestros ingresos en un periodo versus los ingresos en un periodo anterior. Por ejemplo, no sé, comparamos septiembre de 2025 con septiembre de 2024. ¿Y qué es lo que toma en consideración y por qué es una métrica tan importante a nivel de negocio y como centro de revenue en el equipo? En primer lugar, porque incluye todas las expansiones que hubo durante ese periodo y si uno quiere desagregar esa información, podemos tener obviamente el crecimiento orgánico, pero también están las acciones de upselling que hemos realizado como equipo de Customer Success. También están todas las contracciones ocurridas dentro de ese periodo. Algunas de estas contracciones van a ser downselling y quizás acciones de retención que tuvimos que hacer dando algún descuento especial, etcétera, pero otras también son orgánicas. Y por otro lado también está el churn, que es la fuga y los clientes perdidos. Hoy día esta métrica nos muestra por un lado el crecimiento, pero también nos muestra ese crecimiento puede estar asociado a cómo hemos hecho nuestro trabajo de fidelización y de encantar un poco al cliente, volviendo ahí al término que usó Diana anteriormente. También nos muestra el churn y el efecto que hemos tenido nosotros en la retención, y eso también tiene un poco que ver con la contracción. ¿Y cómo medimos esta métrica hoy día? Un NRR por sobre el 100% nos está diciendo que el negocio crece sin necesidad de adquirir nuevos clientes. Y esto es muy potente si logramos tener buenos resultados y mostrar estos resultados. Hoy día, en promedio, las empresas están teniendo una empresa promedio, una SaaS promedio, NRR entre el 101, 105 se considera algo normal. Las empresas que lo están haciendo muy bien están por sobre el 109%, entonces eso igual nos permite ver un poco en dónde estamos hoy. Es un poco para dar un poco cierre a esta parte de las métricas. No, estupendo, Benja, porque esto nos lleva a entender y mencionar que no solamente estamos teniendo un rol funcional, sino que el gran objetivo que tenemos hoy es realmente convertirnos en asesores estratégicos de nuestros clientes. De esa manera pasamos de tener ese rol reactivo y ser esa versión del centro de costos a realmente convertirnos en un verdadero rol estratégico dentro de la organización. Entonces, a entender más allá de que no solamente nos tenemos que centrar en el producto y todo el tiempo hablar del producto con el cliente, sino qué está haciendo mi producto por ese cliente y por los objetivos que ese cliente tiene. Entonces ahí nuestra invitación es a que con todo lo que les hemos mencionado hoy, siempre tengan en consideración que su rol debe migrar de ese rol más funcional, donde respondemos dudas, donde medimos uso de plataformas, donde entregamos permanentemente ciertos informes trimestrales, donde hablamos de una relación transaccional con el cliente y buscamos renovaciones, a realmente trasladarnos a entender esos objetivos estratégicos, no solo de mi empresa con el cliente, sino de nuestros propios clientes con sus clientes. Entonces hay que dejar de mirar el árbol para concentrarnos en mirar también el bosque y en entender el impacto que tenemos dentro del crecimiento y los resultados propios de los distintos negocios, el mío y el del cliente con sus clientes. Y de medir realmente el impacto que tenemos en KPIs que sean óptimos, KPIs que sean relevantes y significativos, que realmente permitan tener esa conversación o ese storytelling que mencionaba Benjamín hace un momentito, donde tenemos una visión completa de lo que realmente le estamos aportando al cliente y a su negocio. Y de qué manera entendemos que la relación no es solamente un yo te doy, tú me das y es una transacción, sino de cómo nosotros estamos interviniendo de manera significativa en esos resultados y en esos objetivos causales que tiene el cliente. Desde ese punto de vista, ¿qué hace que nosotros, dentro del mundo de un día a día de un Customer Success Manager, realmente gane ese espacio en esa conexión estratégica que tiene? Entonces, lo primero es entender que tenemos que entender el negocio del cliente. Ojo, no es solamente nuestro producto, sino que tenemos que ponernos en los zapatos del cliente, entender cuál es su real negocio, en qué industria está, cuáles son las metas que tiene, qué realmente necesita lograr con lo que está adquiriendo con nosotros, sea un producto, un servicio, no importa, pero qué realmente está queriendo lograr. Finalmente, como mencionaba Benjamín, el tema de cómo los datos nos cuentan una historia, no es un dato y ya, un dato suelto,
de, mira, estás usando la plataforma un tanto por ciento. Sí, pero ¿eso qué me implica a mí? ¿Me está ayudando realmente a vender más y mejor? ¿Me está ayudando a servirle mejor a mis clientes? ¿Me está optimizando realmente el tiempo que yo utilizaba en cosas que no me servían para que realmente me concentre en cosas importantes? ¿Sí? Y desde ese punto de vista, ¿cómo logro generar esa, anticiparme a las necesidades? No solo responder a los problemas, sino que realmente estemos un paso, dos, tres, por encima de las necesidades que tiene el cliente. Realmente entender qué está pasando con él, conectar desde lo técnico, pero también con lo humano, conectar con el producto, pero también con esas necesidades propias que ese ser humano cuando me contrató tenía y necesitaba resolver puntualmente y quería conectar con otras cosas de su ecosistema. Y cómo realmente nos estamos alineando con stakeholders. Benjamín mencionaba, tenemos cliente interno que no podemos abandonar. El cliente interno también juega un rol significativo en que logremos ser socios estratégicos de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque una mala facturación o una mala experiencia de facturación destruye la relación con el cliente. Porque una mala experiencia con el área de soporte también está destruyendo el proceso. Una mala experiencia y una desconexión con lo que está pasando, por ejemplo, con el gerente de operaciones de nuestra organización y el gerente de operaciones de quien nos contrató. Entonces es un ecosistema que realmente vive para sí mismo y necesariamente tenemos que cuidar para poder llegar a tener esa alineación completa con los distintos equipos de trabajo con los que estamos. ¿Qué hacemos entonces? Sí, tenemos que ejecutar. Nosotros no nos podemos quedar como con las manitos cruzadas, sino que realmente un asesor estratégico va contando una historia, va teniendo esa narrativa estratégica que mencionaba Benjamín. No es lo mismo decirle, usted tuvo una tasa de conversión del 23% sola, pero realmente esa tasa de conversión, ¿qué le implica al cliente? ¿Qué es ese 23% de tasa de conversión? Aquí les hicimos otro ejemplo de que ese 23% equivale a un monto significativo en pesos o en dólares, en lo que sea, en ingresos. Y de esta manera, si lo estamos conectando permanentemente, bueno, ¿qué significa eso? ¿Usted qué está ganando con esto, con este 23% de tasa de conversión? Pues realmente estamos logrando un espacio significativo en la relevancia que tenemos con el cliente, en la conexión emocional y en la comunicación de la ventaja competitiva, del valor agregado que yo le estoy entregando permanentemente a nuestros clientes. Y ya para finalizar, decirles sin lugar a dudas que es necesario que empecemos a migrar y a entender ese rol que tenemos de crecimiento en el negocio. Si nosotros no nos creemos este cuento, si nosotros no creemos en las ventajas y las capacidades y en los roles que cumplimos dentro de la organización para que realmente seamos ese motor de crecimiento del negocio, nuestro negocio, pero también del motor de crecimiento de nuestros clientes, pues difícilmente otro se lo va a creer. Entonces, empecemos por aquí, empecemos por cambiar la dinámica de cómo estamos viendo o haciendo el rol del área para que realmente sea un rol menos funcional, más estratégico, más conectado con los objetivos de mi negocio y del negocio de mi cliente para que podamos llegar realmente a cumplir lo que necesitamos. Entonces, en definitiva, aquí es muy importante entender que vamos más allá de simplemente retención, vamos orientados a construir relaciones que verdaderamente generan valor, que no nos olvidemos de que el onboarding no es un checklist, que el onboarding es donde empieza todo este proceso, es donde empieza esa relación, es donde empieza a materializarse todas las distintas métricas o objetivos que nos hemos trazado como área y de nuestra área hacia el cliente y cómo realmente todo el tiempo planteemos o construyamos una verdadera relación estratégica. Nosotros no somos simplemente un área de conexión o un puente, que sí, que también, pero que más allá de eso, realmente somos unos asesores estratégicos. Entonces, hoy invitarlos a que esta es una masterclass que vamos a seguir fortaleciendo. Para nosotros el tema de formación es importante. Échenle una miradita en customers.com a las líneas del curso que nosotros hemos planteado, donde desarrollamos cada uno de estos ítems, donde planteamos en 5 módulos
súper desarticulados, cosas que a veces vemos demasiado etéreas, pero que realmente necesitan una bajada especial con distintos elementos de práctica, pero también modelos, pero también templates que ayudan al mejoramiento particular del ejercicio de Customer Success. Entonces, están muy invitados a participar y a seguirnos, por supuesto. Y antes de irnos, hay un montón de preguntas súper buenas que yo quisiera plantear así rapidito antes de finalizar esta sesión. La primera tiene que ver es de Tiare. Tiare nos hizo varias preguntas muy interesantes. La primera es qué pasa cuando un manager tiene muchos clientes, ejemplo 50. ¿Cuánta es la capacidad máxima que consideran para un manager? Benja, ¿tú qué opinas? Bueno, acá depende porque también dependiendo de la empresa donde uno estés, que considera muchos clientes. Hay empresas donde 50 Exacto. es mucho, hay veces donde 50 es una cartera reducida y limitada. Siempre uno busca en el área buscar escalabilidad, por ende se espera que si uno sigue creciendo y cada vez tiene más clientes, los Customer Success Manager cada vez también van a tener más clientes a cargo porque no es sostenible para un negocio tener un ejército de Customer Success Managers, ¿ya? Por eso lo más importante aquí es la segmentación. La segmentación no solo de, ok, tenemos Success que se enfocan en los clientes más importantes. Puede ser una opción, puede ser lo más importante en qué sentido también, los que necesitan más apoyo, los que son logos más importantes, los que aportan más a nuestro MRR, o también puede ser que tengamos Customer Success con carteras de clientes híbridas, que tengan muchos tipos de clientes, pero que dentro de su cartera tengan una segmentación por la importancia que tiene este cliente. Esta segmentación, insisto, puede ser por MRR, puede ser por el resultado que tienen en su Customer Health Index, por ejemplo. Quizás me tengo que centrar más en los que están críticos y puedo ser un poco más reactivo en quienes están hoy día en un valor óptimo. Entonces va a depender mucho de la empresa, de la realidad de cada uno de ustedes, pero es importante ahí siempre que a medida voy aumentando la cantidad de clientes que tengo, es importante cada vez mejor hacer esa segmentación y tener estrategias diferenciadas por segmento, porque obviamente no por tener más clientes tengo más horas en el día para poder atenderlos, sino que necesito ser más eficiente en cómo trabajo esta cartera. ¿Ya? Perfecto. Tiare también nos hizo varias, vamos a responderle a cada una, y es, ¿por qué aún hay empresas que tienen unido el área de soporte y success y cuál es la diferencia en cada uno? Bueno, aquí hay un punto importante, Tiare, y es que muchas empresas, especialmente en etapas tempranas, tienden como a fusionar soporte y success porque ambas están o consideran que ambas están muy orientadas al cliente, entonces obviamente les sirve estar ahí. Es en una etapa temprana donde normalmente pasa esto. No, después se dan cuenta de que cada una tiene visiones distintas, como tú mismo me preguntas de cuál es la diferencia de cada uno. Y es precisamente eso, que soporte tiene un enfoque mucho más reactivo. Soporte siempre se dedica como a resolver incidencias o dudas lo más rápido posible y tienen métricas muy particulares, métricas como tiempo de respuesta, el CSAT, o sea, la encuesta de satisfacción, los tickets resueltos y demás, ¿cierto? Versus nosotros en Customer Success, que somos en teoría, y a eso es el llamado que tenemos que ir avanzando decididamente para que no sigamos teniendo como un soporte versión 2.0, es que seamos mucho más proactivos, es decir, que logremos una mejor adopción, una retención, mayor expansión, y ahí es donde nuestras métricas cambian radicalmente. O sea, si en soporte decíamos, listo, el tiempo de respuesta es súper claro, el cliente tiene tanto, entonces nos escribió hoy a las tantas horas, le tenemos que responder en 3 horas o al otro día máximo, dependiendo de la situación. Aquí en Customer Success, nosotros sí o sí, lo que tenemos que hacer es pensar en un NRR, como mencionaba Benjamín, en el Charm, el Health Score, el Engagement, en pensar en expansión, ese tipo de cosas. Entonces, el resumen aquí es que finalmente soporte es como un apagado, es como que apaga incendios, como un bombero realmente. Y lo que hacemos en Customer Success es que el cliente nunca tenga incendios o tenga el menor número de incendios posibles, cosa que lo detectemos de manera temprana y actuemos de manera temprana para que realmente podamos obtener ese valor constante por parte del cliente. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que en la medida en que uno va creciendo como organización, las startups normalmente empiezan a ver como un revuelto, algo revuelto, donde
soporte, success, están juntos, ¿cierto? Todo como tal, pero lo más importante es que cada equipo tenga sus métricas, tenga sus objetivos, tenga claridad cuál es su situación, con sus KPIs distintos y con sus herramientas diferenciadas para poder trabajar de manera decidida en los procesos. Obviamente hay empresas, y nos ha tocado, empresas que lo que hacen es tener una gran área de operaciones y esa gran área de operaciones pues tiene onboarding, tiene customer success, tiene soporte y las gestiona un head o un líder o un gerente y ese gerente pues se encarga de que de alguna manera las sinergias se den de manera coordinada, los recursos y capacidades se trabajen de la mejor manera posible y todo el mundo pues vaya encaminado a dar respuesta particularmente a lo que tiene que ver con la experiencia de cliente. ¿Cierto? Tiare también dice cómo gestionar eh, las, eh, las estrategias del área de success cuando cuando las empresas cambian sus líneas estratégicas muy seguido. ¿Qué dice Benja? Y ahí yo te complemento. Bueno, aquí en las startups pasa mucho eso, es muy normal que la visión estratégica cambie muy seguido. Creo que acá lo más importante es que eh, también como nosotros desde el equipo de Customer Success vamos llevando esta estrategia a la práctica con los clientes y sabemos que hay cambios muy recurrentes, hacemos modificaciones y cambios en las carteras más pequeñas donde no hay una relación tan, donde hay menos riesgo, por ejemplo. También hay que saber que estamos en un ambiente cambiante, si estamos en una startup y estar dispuestos a ser personas con mucha adaptabilidad, pero efectivamente si la estrategia de la empresa va cambiando, nosotros también vamos a tener que cambiarlo. Mi recomendación es enfocar estos cambios inicialmente en si son modificaciones tanto de producto, modificaciones de cómo hacemos negocio, de ese tipo de visiones estratégicas, probarlas y aplicarlas primero con los segmentos más pequeños y de menor valor, que podría haber menos riesgo de que en un mes más nos digan, no, volvemos atrás, volvemos a lo que hacíamos antes. Y obviamente cuidar un poco más la relación con los clientes más grandes y que son de repente corporaciones que no están acostumbradas al mundo startup y de modificaciones constantes donde buscan probablemente no van a estar listas o tan dispuestas a cambios constantes. Súper bien, solo adicionar, te haré que las startups sí, efectivamente, como están son procesos muy rápidos que se generan al interior de las startups y los crecimientos también son igual de rápidos y acelerados, por eso es una startup y no una pyme. Efectivamente, lo primero es definir principios fijos, no procesos rígidos. Eso es muy importante, o sea, la flexibilidad en las startups es la clave. Entonces, aquí el éxito es definir que el éxito se mide, por ejemplo, por el valor obtenido por el cliente, sin importar si cambia el producto, si cambia el pricing, sino que realmente lo que tenemos que privilegiar es, bueno, cuál es el valor que le estamos generando al cliente y cómo lo está percibiendo. Y de alguna manera eso da un marco de estabilidad ante el cambio. O sea, el cliente tiene que ser el primero, tenemos que definir cuál es ese valor que le estamos impregnando, cuál es la propuesta de valor y la percepción de valor y que no haya un gap definido. Y fundamentalmente también el tema de implementar ciclos cortos de revisión estratégica. ¿Qué implica eso? Que uno realmente evalúe trimestralmente los objetivos de Customer Success. ¿Por qué? Porque las startups, como son cambios tan grandes y las circunstancias y los recursos también se miden y se transforman permanentemente, entonces ahí tienes que identificar si trimestralmente esos objetivos decides siguen estando alineados con el negocio. Realmente a veces, por ejemplo, tenemos objetivos como de retención o de expansión o de adopción rápida que de alguna manera tienen que pivotarse de una manera igual de rápida. Entonces, ahí es súper importante que esos criterios pues se evalúen permanentemente y se evidencien que los objetivos no pueden ser una camisa de fuerza, sino que por el contrario tienen que ir transformándose en la medida en que el mismo, ¿cómo se llama? La misma velocidad con la que fluye la startup, pues esa misma velocidad esté acompañada por la flexibilidad dentro del mundo de Customer Success sin abandonar esos core básicos del negocio. Aquí dice cómo se recomienda también, Yare Arreola nos dice, ¿cómo se recomienda segmentar la cartera? ¿Por MRR? Y Eh, ahí, Benja, dale, sí. sí, o sea, yo creo que hoy día
depende mucho de la realidad que tenga cada uno, pero la segmentación por MRR suele ser una de las más utilizadas porque nos permite, como hemos hablado a lo largo de la clase, centrar los recursos, también de tiempo, en los clientes que aportan más MRR. Un poco esta clasificación muy utilizada de high, low y tech touch se enfocan en eso, en hay clientes que necesitan tener un acompañamiento personalizado, uno a uno, un seguimiento constante, reuniones recurrentes, llamadas por teléfono, WhatsApp, finalmente como una persona 100% dedicada a su cuenta, versus llegamos a una de cartera low touch donde hay una mezcla un poco de clientes, donde hay mucha probabilidad de crecimiento y hay un par de clientes con los que tenemos que tener un foco súper personalizado y muy proactivo, pero una gran masa, un poco esta 80-20, de que podemos ser más reactivos. Y por último, están la cola más pequeña del MRR, pero la más grande en cantidad de empresas o de clientes, que suele ser, la idea ahí es que ellos sean principalmente clientes que estén dentro de automatizaciones, dentro de comunicación masiva, dentro de estrategias masivas de fidelización, estrategias masivas de crecimiento, etcétera. Y ahí donde también se vuelve muy importante tener datos que le permitan a los distintos Customer Success Manager enfocar su esfuerzo. Si yo tengo hoy día una cartera de 1000 clientes porque son muy chicos, también me interesa tener datos para saber, ok, a quiénes de ellos puedo hoy día ofrecerles un crecimiento, ofrecerles un nuevo producto, ofrecerles un nuevo módulo, a cuáles tengo que estar mirando porque están muy probable de que se vayan. A diferencia si soy un high touch que tengo hoy día una segmentación más reducida y puedo tener más conocimiento de cómo está cada uno de mis clientes. Aún así, insisto, esto va a depender de cada empresa. El MRR es muy importante. Hay empresas que también utilizan mucho la clasificación por el tipo de cliente. Puede ser que un cliente hoy no esté en mi top de MRR, pero que sea una mega empresa y tiene un valor muy importante para mí como marca tener ese logo dentro de mis clientes y por ende puedo ponerlo como un high touch porque me interesa que esté contento, que esté feliz y porque también tiene un potencial de crecimiento muy alto. Entonces, por eso, hay distintas segmentaciones. El MRR suele ser la más utilizada y funciona muy bien para enfocar los recursos y el tiempo en los clientes que aportan más revenue al negocio. Aquí hay una cosa importante y es que, ojo, como en todos los aspectos en el mundo de los negocios, no hay recetas. Es decir, cada mundo, cada circunstancia, cada negocio es particular, tiene características particulares. La relación y las mediciones también tienen que ser o estar dentro de esa particularidad. ¿Qué es importante? Y ahí quiero como sumar un poquito a lo que mencionaba Benjamín. Es muy importante entender que la segmentación recomendada, no solo, sí, el MRR es supremamente importante, es el valor financiero que tenemos, es como esa prioridad económica y tiene que ver con ese high touch versus ese low touch, pero sin lugar a dudas, la llamada es a entender muy bien cómo está mi cartera de clientes, qué características tiene mi producto o servicio y desde ahí identificar una segmentación lo más multidimensional posible, es decir, desde el MRR como punto de partida, porque es determinante para los ingresos, pero también tener en consideración el potencial de expansión, o sea, la posibilidad de upselling o cross-selling con ese tipo de segmento, la complejidad del uso del producto, el nivel técnico de la adopción es supremamente importante, pero también en qué industria estamos, ¿cierto? O vertical nos estamos enfocando, qué tipo de uso del producto puede llegar a tener, ¿cierto? Ese tipo de segmento. Y también muy importante, no nos olvidemos en qué tipo de etapa del cliente estamos, en si estamos en el momento del onboarding, la adopción o la renovación. Entonces es muy importante tener en consideración algunas estrategias claras según el tipo de ciclo de vida. Y ya vamos terminando con las preguntas. Aquí había otra pregunta que tenía, bueno, si el Customer Health Index era lo mismo el Customer Health Index era lo mismo que el Customer Health Score, sí, es exactamente lo mismo, Sí, ¿cierto? están muy relacionados. Normalmente el index hace relación como a todo este cálculo que hay por detrás y toda esta parte más matemática del peso que obtiene cada uno y el score suele ser el resultado del Customer Health Index. Es como qué nota obtiene cada una de las cuentas, pero hablan de lo mismo.
Sí, y finalmente, pues cada empresa mide el NRR. Aquí en esta pregunta que nos hacía Tiare, de si el NRR depende de cómo se mide en cada una de las empresas o cómo lo calculo, hay unos puntos claves. Benjamín hizo alusión a cómo más o menos se calculaba el NRR, ¿cierto? Entonces es muy importante entender que el NRR y el CLV son indicadores, son los más potentes dentro del mundo del Customer Health Index. Y ahí lo más importante es entender que, sin lugar a dudas, eh, son métricas que tienes que considerar, que son métricas que están ya muy definidas y muy avaladas, que obviamente van a depender de los datos y la información que tú tengas. El NRR, pues uno siempre por lo general, no sé, usa el MRR inicial, más las expansiones, menos las contracciones, menos el churn que tienes, y eso lo divide sobre ese MRR inicial, el NRR, perdón. Entonces es muy importante entender que en efecto, pues si tienes un NRR mayor a 100, estás creciendo sin necesidad de nuevos clientes, pasa. Y si del NRR es menor que 100, pues por lo general uno la definición es que depende o está perdiendo ingresos dentro de su base de clientes. Aquí es muy importante que todas usan esa fórmula base, ¿cierto? Pero algunas obviamente calculan en NRR mensual, otras lo calculan anual, otras les incluyen otros elementos de recurrencia, bueno, cada una tiene como su mundo, pero ese es como la base primordial que se tiene dentro del mundo de la medición de estas dos variables, ¿sí? Entonces es muy importante entender que las mediciones tienen que considerarse dependiendo del comportamiento de tu producto o servicio y obviamente dependiendo de cómo se establezcan los lineamientos base dentro de la propia organización anualmente. Y yo creo que ya con esto damos por cerradas las preguntas aquí desde el punto de vista del curso. Bueno, el curso les vamos a mandar a todos los que se inscribieron y asistieron, obviamente, toda la información por mail. Para que lo tengan claro, está en nuestra página de www.customers.com y ahí podrán encontrar pues toda la información respectiva. Aquí está justo en el home, dice curso de Customer Success, está el precio y obviamente tiene una muy buena certificación. Nosotros, pues obviamente, mi campo de experiencia durante 20 años, además del mundo de la consultoría, también ha sido la academia. Al igual que Benjamín, hemos estado muy ligados a las mejores universidades en el mundo de los negocios en América Latina. Así que cuenten con que es un curso bien estructurado, bien definido y con un mentoring de primer nivel. Les vamos a enviar toda la información. Yo quiero agradecerles a todos por haberse quedado, a quienes nos están acompañando hasta el final. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos y seguimos absolutamente en contacto. Cualquier duda, cualquier información que tengan, evidentemente vamos a estar compartiéndolo con ustedes, ya sea por nuestro canal por nuestro mail o a través de WhatsApp o lo que ustedes necesiten para poder seguir compartiendo información y seguir haciendo un framework mucho más potente, dedicado y concienzado, frente a lo que estamos hablando en Customer Success en la región. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por este espacio y esperemos que sigamos creciendo en términos de formación y en términos de seguir avanzando en un Customer Success mucho más estratégico que funcional. Feliz día, noche para todos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao, gracias.